El marido y su amante se reían, pero en el juzgado la esposa los destruyó y dejó al juez sin palabras. La primera vez que él llegó tarde ella no dijo nada. Ni una pregunta. Ni un reproche. Ni siquiera una mirada larga. Solo levantó los ojos y sonrió. Ese fue su primer error. Porque él confundió ese silencio con debilidad. Y desde ese momento todo empezó a romperse. Claudia siempre había sido la esposa perfecta. No porque fuera ingenua, sino porque entendía algo que otras no. Que a veces, para ver la verdad, hay que dejar que el otro se crea invisible. 10 años de matrimonio. 10 años construyendo una vida que, desde fuera, parecía impecable. Casa grande. Rutinas estables. Cenas en silencio cómodo. Y un marido que ya no la miraba. ¿Vas a cenar?, preguntó esa noche. No tengo hambre, respondió él, sin siquiera quitarse el abrigo. Mentía mal. Siempre lo había hecho. Pero antes al menos lo intentaba. Ahora ya no. Porque cuando alguien deja de temer perderte, deja de esforzarse en ocultar la verdad. Claudia lo observó caminar por la casa. Rápido. Inquieto. Como si quisiera desaparecer antes de que algo lo alcanzara. Pero no lo detuvo. Nunca lo detenía. Porque ya lo sabía. Aún no tenía pruebas. Pero lo sabía. Todo empezó con pequeños detalles. Un perfume que no era suyo. Mensajes que desaparecían demasiado rápido. Llamadas que terminaban en silencio. Y esa mirada. Esa que ya no le pertenecía. La mayoría de las mujeres en su lugar habría reaccionado. Gritos. Lágrimas. Escenas. Pero Claudia no. Porque entendía algo mucho más peligroso. Cuando alguien está cayendo, lo peor que puedes hacer es avisarle. Una noche él se dejó el teléfono en la mesa. Bloqueado. Siempre bloqueado. Pero esta vez, una notificación apareció en la pantalla. Un nombre sin guardar. Un mensaje corto. Te extraño. Claudia no lo tocó. No lo necesitaba. Porque en ese instante, todo quedó claro. Él salió de la ducha. ¿Viste mi teléfono? Está en la mesa, respondió ella, tranquila. Demasiado tranquila. Él dudó un segundo. Solo uno. Pero ella lo vio. Y eso fue suficiente. A partir de ese momento, Claudia dejó de ser esposa. Y empezó a ser testigo. Observaba. Cada movimiento. Cada palabra. Cada ausencia. Él ya no disimulaba. Salía más. Llegaba más tarde. Se reía solo mirando la pantalla. Y lo más interesante. Dejaba rastros. Porque cuando alguien cree que ganó, se vuelve descuidado. Una tarde él habló por teléfono en el balcón. No sabía que la ventana estaba abierta. No te preocupes, dijo en voz baja. Pronto todo será más fácil. Silencio. Si ella no sospecha nada. Claudia cerró los ojos. No por dolor, sino para memorizar cada palabra. Esa noche, ella volvió a sonreírle. Como siempre. Le sirvió la cena. Le preguntó por su día. Lo escuchó. Mientras él le mentía sin esfuerzo. Y en ese instante, algo cambió dentro de ella. No se rompió. No se hundió. No se derrumbó. Se volvió fría. Precisa. Paciente. Porque entendió algo que él jamás comprendería. No estaba perdiendo a su marido. Estaba ganando la verdad. Y la verdad, bien usada, destruye más que cualquier grito. Esa noche, cuando él se quedó dormido,
Claudia se levantó en silencio. Caminó hasta la sala. Se sentó. Y por primera vez no pensó en él. Pensó en el final. Porque ya no había dudas. No era una sospecha. No era una posibilidad. Era un hecho. Su marido la estaba traicionando. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, es que ese no sería el verdadero problema. El verdadero problema sería el momento en que ella decidiera dejar de observar. A la mañana siguiente todo parecía igual. El mismo silencio en la cocina. El mismo sonido de la cafetera. La misma rutina cuidadosamente intacta. Pero ya no era la misma historia. Porque ahora, Claudia no estaba viviendo dentro de su matrimonio. Estaba analizándolo. ¿Vas a salir temprano hoy?, preguntó ella, sin mirarlo directamente. Sí, tengo mucho trabajo, respondió él, automático. Siempre la misma respuesta. Siempre la misma mentira. Pero esta vez ella sonrió por dentro. Porque por primera vez sabía exactamente a dónde iba. No lo siguió ese día. Ni el siguiente. Ni el siguiente. Porque la paciencia era su arma más peligrosa. Y ella sabía usarla. En lugar de perseguirlo, empezó a reconstruirlo. Sus horarios. Sus hábitos. Sus excusas. Todo encallaba. Demasiado bien. Había un patrón. Siempre los martes. Siempre los jueves. Y los sábados. Desaparecía por completo. Claudia anotaba todo. No en un cuaderno. No en el teléfono. En su mente. Porque sabía algo esencial. Las pruebas más peligrosas no son las que puedes borrar. Una tarde, mientras limpiaba su despacho, encontró algo que no debía estar ahí. Un recibo. Arrugado. Mal escondido. De una compra. Un lugar que ya no conocía. Una dirección. Un nombre. No reaccionó. Solo lo guardó. Porque cada pieza tenía que encallar en el momento correcto. Esa noche él llegó más tarde de lo habitual. Sonriendo. Relayado. Como si hubiera olvidado completamente que tenía una esposa. ¿Todo bien?, preguntó ella. Perfecto, respondió él sin pensar. ¿Error? Porque nadie dice perfecto sin motivo. Me alegro, dijo ella. Y lo miró. Fijamente. Un segundo más de lo normal. Lo suficiente para que él sintiera algo. Incomodidad. Pero no supo por qué. Y ese fue el segundo error de él. Subestimarla. Al día siguiente, Claudia fue a la dirección del recibo. Sin prisa. Sin nervios. Sin expectativas. Porque ya sabía lo que iba a encontrar. Un edificio moderno. Nuevo. Demasiado limpio para ser casualidad. Demasiado caro para ser irrelevante. Entró. Nadie la detuvo. Porque una mujer segura nunca levanta sospechas. Y entonces lo vio. Su nombre. En la lista de propietarios. Claudia no se movió. No respiró. No reaccionó. Pero algo dentro de ella se volvió completamente sólido. No era una aventura. No era un error. No era algo pasajero. Era una vida paralela. Un apartamento. Comprado. Pagado. Oculto. Para otra mujer. Claudia salió del edificio con la misma calma con la que entró. Pero ahora, todo era diferente. Porque ya no estaba reuniendo sospechas. Estaba reuniendo pruebas. Esa noche él volvió a casa como si nada. Estoy cansado, dijo, dejándose caer en el sofá.
Lo imagino, respondió ella. Y por primera vez. Hubo algo en su voz. Algo que no estaba antes. Frialdad. ¿Qué hiciste hoy? Preguntó él por costumbre. Nada importante, respondió ella. Mentía mejor que él. Mucho mejor. Y eso. Era el tercer error. No darse cuenta de que ella ya estaba jugando en otro nivel. Los días siguientes, Claudia cambió. Pero no de forma evidente. No para él. Seguía cocinando. Seguía hablando. Seguía estando. Pero por dentro. Ya no había nada. Ni amor. Ni miedo. Ni dudas. Solo estrategia. Una noche, mientras él dormía, Claudia volvió a levantarse. Pero esta vez no se sentó. Actuó. Encendió su portátil. Buscó. Investigó. Conectó piezas. Y lo que encontró fue peor de lo que esperaba. No solo había comprado ese apartamento. Había movido dinero. Mucho dinero. A cuentas que ella no conocía. A nombres que no reconocía. Y entonces apareció otro nombre. No era desconocido. Era alguien cercano. Demasiado cercano. Claudia se quedó inmóvil. Mirando la pantalla. Procesando. Porque en ese instante la traición dejó de ser solo de él. Se convirtió en algo mucho más profundo. Mucho más personal. Y por primera vez, una emoción real atravesó su calma. No dolor. No tristeza. Ira. Pero no una ira explosiva. No una ira visible. Una ira fría. Controlada. Perfecta. La más peligrosa de todas. Cerró el portátil. Respiró hondo. Y miró hacia el dormitorio. Donde él dormía tranquilo. Ignorante. Convencido de que tenía el control. Claudia sonrió. Pero esta vez no había nada amable en esa sonrisa. Porque ahora ya lo sabía todo. O casi todo. Y lo que faltaba. No lo descubriría. Lo provocaría. Provocar. Esa palabra no salió de su boca. Pero se instaló en su mente como una orden. Fría. Clara. Irreversible. Claudia ya no iba a esperar errores. Iba a crearlos. A la mañana siguiente cambió una sola cosa. Solo una. Pero suficiente. Hoy salgo más tarde, dijo ella, mientras servía el café. Él levantó la vista. Le sorprendió. Porque Claudia nunca cambiaba su rutina. Nunca. Ah, sí. Preguntó intentando sonar casual. Sí tengo algo que hacer. No explicó qué. No lo miró demasiado. No dio detalles. Y ese fue el primer movimiento. Porque cuando alguien empieza a ocultar cosas, el otro empieza a mirar. Ese día él no se fue tranquilo. No como siempre. Se detuvo en la puerta un segundo más de lo normal. Como si quisiera preguntar algo. Pero no lo hizo. Porque aún creía que el control era suyo. Claudia esperó exactamente 12 minutos después de que se fuera. Ni uno más. Ni uno menos. Luego salió. No hacia el apartamento. No hacia la dirección. Hacia otro lugar. Una cafetería. Pequeña. Discreta. Un sitio donde nadie presta atención. Pero todo se puede observar. Se sentó junto a la ventana. Pidió café. Y esperó. Porque ya no estaba siguiendo a su marido. Estaba siguiendo el patrón. A las 10:47. Él apareció. No solo. Claudia no se movió. Ni un músculo.
ni un gesto. Pero lo vio todo. La forma en que él caminaba junto a ella. Demasiado cerca. Demasiado cómodo. La forma en que ella sonreía. Como si ya perteneciera a su vida. Y entonces. La vio bien. Y todo encajó. No era una desconocida. Era Laura. La misma Laura que había estado en su casa. Que había compartido cenas. Que había reído en su mesa. La misma Laura que la abrazó. La última vez que se vieron. El aire no cambió. El mundo no se detuvo. No hubo un golpe dramático. Solo una certeza. Más profunda que cualquier dolor. No era solo una traición. Era una invasión. Claudia bajó la mirada hacia su taza. No para esconderse, sino para pensar. Porque ahora, todo era mucho más claro. Y mucho más sucio. Los vio sentarse. Hablar. Reír. Como si nada. Como si ella no existiera. Como si nunca hubiera existido. Pronto dijo él en voz baja. Claudia no escuchó todo. Pero no lo necesitaba. Solo un poco más, respondió Laura. Y en ese instante, Claudia entendió algo aún peor. No estaban improvisando. Estaban esperando. Planeando. Construyendo algo. Sobre lo que ella aún ocupaba. Pagando un precio. Que todavía no conocía. Claudia dejó dinero sobre la mesa. Se levantó. Y salió. Sin que la viera. Sin que la sintiera. Sin dejar rastro. Pero llevándose algo más importante que pruebas. Confirmación. Esa noche él volvió diferente. Más atento. Más presente. Pensé que podríamos cenar juntos, dijo. Claudia lo miró. Y por un segundo. Casi le dio risa. Porque ahora entendía todo. La culpa. Claro, respondió ella. Se sentaron. Frente a frente. Como siempre. Pero nada era igual. Te ves bien hoy, dijo él. ¿Error? Porque nunca lo decía. Gracias, respondió ella. Y lo sostuvo con la mirada. Demasiado tiempo. Lo suficiente. Para que él sintiera algo incómodo. Pero no supo qué era. Nunca lo sabría a tiempo. ¿Sabes? Dijo ella de pronto. Creo que deberíamos hablar de nosotros. Silencio. Él se tensó. ¿A qué te refieres? A todo, respondió ella, tranquila. Al futuro. La palabra lo golpeó. Porque él ya tenía otro. Sí, claro, dijo, forzando una sonrisa. Pero Claudia vio algo. Miedo. Pequeño. Pero real. Y eso. Era exactamente lo que necesitaba. Porque ahora ya no estaba descubriendo la verdad. La estaba acercando. Forzando. Acelerando. Esa noche, cuando él volvió a dormirse. Claudia no esperó. Tomó su teléfono. Y por primera vez. Lo desbloqueó. Porque ya no era intuición. Era guerra. La pantalla se encendió en silencio. Un simple gesto. Un pequeño desliz. Y todo cambió de nivel. Claudia no dudó. No tembló. No respiró más rápido. Porque ya no estaba cruzando una línea moral. Esa línea había sido borrada el día que él decidió traicionarla. El teléfono se abrió. Sin contraseña. Sin obstáculos. Otro error. Otro más. Y entonces. Todo apareció. Conversaciones. Decenas. Cientos. Mensajes que no dejaban espacio a dudas. Ni a interpretaciones. Ni a esperanza. No era solo deseo. No era solo una aventura.
Era planificación. Cuando todo termine. Ya falta poco. Ella no sospecha nada. Claudia deslizó el dedo con calma. Sin detenerse en cada frase. Sin permitirse sentir. Porque no estaba leyendo como esposa. Estaba analizando como alguien que se prepara para destruir. Entonces llegó a algo distinto. Archivos. Fotos. El apartamento. Muebles nuevos. Decoración elegida. Detalles pensados. Un hogar. Pero no para ella. Nunca para ella. Y entonces. Una imagen. Los dos. Dentro de ese lugar. Sonriendo. Felices. Como si ya vivieran una vida. Que aún no habían terminado de robar. Claudia cerró los ojos un segundo. Solo uno. No por dolor. Para decidir. Cuando los abrió. Ya no quedaba nada suave en su mirada. Siguió avanzando. Y entonces encontró algo que lo cambió todo. Un documento. Adjunto. Firmado. Claudia lo abrió. Y el mundo se volvió completamente silencioso. Era un contrato. No de compra. No de alquiler. Algo más complejo. Más sucio. Un acuerdo. Su marido había transferido parte de sus bienes a nombre de otra persona. No Laura. Otro nombre. Uno que Claudia reconocía demasiado bien. Su propio cuñado. El hermano de él. Todo encalló en ese instante. No era solo una infidelidad. Era una estrategia legal. Un movimiento para dejarla sin nada. Sin casa. Sin dinero. Sin opciones. Y entonces. Una frase. Un mensaje de él. Cuando firmemos todo la saco de la casa sin problemas. Silencio. Claudia no reaccionó. Pero algo dentro de ella. Terminó de morir. No quedaba duda. No quedaba espacio para negociar. Ni para perdonar. Esto ya no era una traición emocional. Era una ejecución. Lenta. Calculada. Y ella. Era la víctima prevista. Pero solo en su plan. No en la realidad. Claudia dejó el teléfono exactamente donde estaba. En la misma posición. En el mismo ángulo. Como si nunca lo hubiera tocado. Y volvió a la cama. Se acostó. A su lado. A centímetros de alguien. Que ya no conocía. Que nunca había conocido. Y entonces. Por primera vez en días. Susurró. No tienes idea. No era para él. Era para ella. Una promesa. A la mañana siguiente. Todo volvió a parecer normal. Pero solo por fuera. Tengo que salir hoy, dijo él mientras se ajustaba la camisa. Claro, respondió ella. Sin preguntar. Nunca más iba a preguntar. Porque ya sabía todo lo que necesitaba. Y más. Ese día. Claudia no lo siguió. No lo necesitaba. Tenía algo mucho más poderoso. Tiempo. Y conocimiento. Se sentó frente a su portátil. Y empezó a trabajar. No como víctima. Como estratega. Buscó abogados. No cualquiera. Los mejores. Los más discretos. Los que ganan. Cuando nadie entiende cómo. Y encontró uno. Un nombre que aparecía en casos. Donde todo parecía perdido. Y aún así. El resultado era devastador. Claudia no dudó. Escribió. Una sola línea. Necesito destruir a alguien legalmente. Envió el mensaje. Y cerró el portátil. Porque sabía algo.
Esto ya no se trataba de descubrir la verdad. Se trataba de usarla. Y hacerlo en el momento exacto. Sin errores. Sin prisa. Sin piedad. Esa noche, cuando él volvió, ella lo recibió como siempre. ¿Cómo te fue?, preguntó. Bien, respondió él. Mintiendo. Siempre mintiendo. Pero esta vez. Claudia sonrió. De una forma distinta. Porque ahora, cada mentira suya era una prueba más en su contra. Y él ni siquiera lo sabía. Pero lo sabría. Muy pronto. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. No al día siguiente. No en unas horas. Minutos. El mensaje apareció en la pantalla de su portátil como si alguien hubiera estado esperando. Reunión hoy. 18:30 ven sola. Sin nombre. Sin firma. Sin explicaciones. Claudia no sonrió. Pero por dentro algo encalló. Porque ese tipo de personas no pierden el tiempo. Y ella tampoco iba a perderlo. El resto del día transcurrió con una normalidad inquietante. Preparó la comida. Respondió llamadas. Organizó la casa. Como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Cada movimiento ahora tenía un propósito. Cada gesto una intención. A las 17:50 empezó a prepararse. No se vistió para impresionar. No se vistió para ocultarse. Se vistió para ser tomada en serio. Oscuro. Simple. Preciso. Porque entendía algo fundamental. En ciertos juegos, la imagen es parte del arma. Cuando salió de la casa, él aún no había vuelto. Perfecto. Menos ruido. Menos preguntas. El lugar era discreto. Demasiado discreto. Un edificio sin nombre. Sin cartel. Sin señales. Como si no existiera. Claudia entró sin dudar. En recepción, nadie preguntó quién era. Solo la miraron. Y le indicaron el ascensor. Piso 7. Las puertas se abrieron. Silencio. Un pasillo largo. Minimalista. Frío. Y al fondo, una puerta entreabierta. Claudia caminó sin detenerse. Porque ya no había vuelta atrás. Empujó la puerta. Dentro. Un hombre. Solo. No era mayor. Pero tampoco joven. Mirada tranquila. Demasiado tranquila. Claudia dijo sin levantarse. No era una pregunta. Era certeza. Sí, respondió ella. Siéntate. Nada más. Sin cortesías. Sin rodeos. Perfecto. Claudia se sentó frente a él. Tienes 5 minutos, dijo él. Después decidiré si me interesa tu caso. 5 minutos. La mayoría habría dudado. Se habría puesto nerviosa. Pero Claudia no. Porque no vino a pedir ayuda. Vino a ofrecer una guerra. Mi marido está desviando bienes a terceros para dejarme sin nada, dijo directamente. Tiene una amante. Está utilizando a su propio hermano como intermediario. Y cree que yo no sé nada. Silencio. El hombre no reaccionó. Solo la observó. ¿Pruebas? Sí. ¿Emociones? Ninguna. Eso. Le interesó. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Bien, dijo. Ahora sí podemos hablar. Durante la siguiente hora. Claudia no fue una esposa. Fue un caso. Expuso todo. Mensajes. Transferencias. Nombres. Movimientos. Cada pieza. Cada detalle.
sin dramatizar, sin adornar. Y eso lo volvió mucho más peligroso. Cuando terminó, el hombre se recostó en la silla. Pensativo. Tu marido cree que está siendo inteligente, dijo finalmente. Lo sé. No lo es. Claudia no respondió. Porque eso ya lo sabía. Pero hay algo más, continuó él. Esto no es solo una infidelidad con fraude. Hay estructura. Hay intención. Sí. Y eso cambia todo. Silencio. ¿Qué quieres exactamente? Preguntó él. Claudia no dudó. Quiero que pierda todo. No levantó la voz. No mostró rabia. Pero cada palabra pesaba. El hombre la miró unos segundos más. Valuando. Midiendo. No será rápido, dijo. No lo necesito rápido. No será limpio. Tampoco lo necesito limpio. Otra pausa. Y cuando termine no habrá vuelta atrás. Claudia sostuvo su mirada. Ya no hay vuelta atrás. Silencio. Y entonces, por primera vez, él sonrió. Perfecto. Salió del edificio una hora después. Pero no era la misma mujer que entró. Algo había cambiado. No por fuera. Por dentro. Porque ahora ya no estaba sola. Y su plan ya no era solo suyo. Esa noche, cuando él volvió a casa, la encontró diferente. No supo por qué, pero lo sintió. ¿Todo bien?, preguntó. Todo perfecto, respondió ella, usando exactamente su palabra. Él frunció levemente el ceño. Algo no encajaba. Pero no supo qué era. Nunca lo sabía a tiempo. Durante la cena, Claudia hizo algo nuevo. Algo pequeño. Pero calculado. Estaba pensando en vender la casa, dijo como si nada. Silencio. Él se congeló por dentro. Solo un segundo. Pero ella lo vio. ¿Por qué?, preguntó. No sé, siento que es momento de cambiar. Mentía. Pero lo hacía perfecto. Él bajó la mirada. Pensando. Calculando. Porque eso no estaba en su plan. Y ahí, por primera vez, algo se rompió. No en ella. En él. Una pequeña grieta. Invisible. Pero suficiente. Porque Claudia acababa de hacer algo crucial. Había movido el tablero. Y ahora, él ya no jugaba solo. Pero aún no lo sabía. Esa grieta no desapareció. Creció. Al día siguiente él se despertó antes de lo habitual. No por rutina. Por inquietud. Claudia lo sintió moverse en la cama. Pero no abrió los ojos. Porque ahora todo era información. ¿Ya estás despierto?, preguntó él en voz baja. Todavía no, respondió ella, fingiendo somnolencia. Silencio. Él dudó. Y luego hizo algo que nunca hacía. Se quedó. No se levantó inmediatamente. No corrió al teléfono. No desapareció. Se quedó mirándola. Intentando entender. Porque algo ya no encajaba. Claudia lo sabía. Lo sentía. Lo medía. Y decidió empullar un poco más. Ayer estuve pensando, murmuró, aún con los ojos cerrados. ¿En qué?, preguntó él rápido. Demasiado rápido. Otro error. En nosotros. Silencio. El tipo de silencio que pesa. Y Claudia abrió los ojos lentamente. Y lo miró. Directo. Sin suavidad. Creo que hemos cambiado. Él no respondió.
porque no sabía qué responder. Y por primera vez, no tenía el control de la conversación. Eso pasa en todos los matrimonios, dijo finalmente. Automático. Vacío. Claudia asintió. Sí, pero no todos terminan igual. Lo dijo suave. Pero fue suficiente. Porque en ese instante, él sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. Pequeño. Pero real. ¿A qué te refieres? Preguntó. Claudia sonrió levemente. A nada todavía. Y se levantó. Lo dejó ahí. Pensando. Dudando. Inquieto. Y eso era exactamente lo que ella quería. Durante el resto del día, él cometió errores. Pequeños. Pero constantes. Revisó su teléfono más de lo normal. Respondió mensajes con prisa. Salió antes de tiempo. Y no se despidió. Nunca hacía eso. Claudia lo vio irse. Y por primera vez, no sintió nada. Ni tristeza. Ni rabia. Solo claridad. Porque cuando alguien empieza a perder el control, empieza a rebelarse. Y eso era exactamente lo que necesitaba. A las 11:32. Su teléfono vibró. Número desconocido. Habla, dijo ella, directa. Soy yo, respondió la voz del abogado. Necesito que vengas. Ahora. No explicó más. No hacía falta. Claudia salió sin pensarlo. Cuando llegó, él ya estaba preparado. Documentos sobre la mesa. Pantalla encendida. Tenemos un problema, dijo sin rodeos. Claudia no reaccionó. ¿Qué tipo de problema? Tu marido no está actuando solo. Silencio. Eso ya lo sabía. Hay alguien más detrás, continuó él. Alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Claudia se quedó inmóvil. Porque eso cambiaba todo. ¿Quién? Preguntó. El abogado giró la pantalla hacia ella. Un nombre. Uno que no esperaba. Uno que no quería reconocer. Claudia sintió algo. No visible. Pero profundo. Porque ese nombre no pertenecía al plan original. No puede ser, murmuró. Sí puede, respondió él. Y es peor de lo que crees. Silencio. Está moviendo dinero a través de varias cuentas. Empresas pantalla. Contratos ficticios. Todo diseñado para que, cuando llegue el juicio, tú no tengas nada que reclamar. Cada palabra. Era un golpe. Pero Claudia no se movió. ¿Y? Preguntó. El abogado la miró fijamente. Y significa que no estamos en un divorcio. Pausa. Estamos en una operación. Silencio. ¿Legal? Preguntó ella. El hombre dudó un segundo. En apariencia sí. Es ser en apariencia. Lo decía todo. Claudia se recostó lentamente en la silla. Pensando. Calculando. Porque ahora. El juego era más grande. Mucho más grande. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó finalmente. Menos del que crees. ¿Y qué propones? El abogado sonrió levemente. Romper el plan antes de que termine. Claudia lo miró. ¿Cómo? Haciendo que él cometa un error irreversible. Silencio. Ya está cometiendo errores, dijo ella. No suficientes, respondió él. Necesitamos uno que no pueda arreglar. Eso. Le gustó. Porque encajaba perfectamente con lo que ella ya estaba haciendo. Entonces lo provocamos, dijo. El abogado asintió. Exacto. Esa noche. Claudia volvió a casa más tarde de lo habitual.
Él ya estaba ahí, esperándola, sentado, inquieto. ¿Dónde estabas?, preguntó. ¿Error? Porque nunca preguntaba. Claudia lo miró y sonrió. ¿Ahora te interesa? Silencio. Él no respondió, porque no esperaba esa respuesta. Solo pregunté, dijo finalmente. Y yo respondí, contestó ella. Tranquila. Demasiado tranquila. Eso lo descolocó. Últimamente estás rara, murmuró él. Claudia se acercó lentamente. Demasiado cerca. Lo suficiente para que él sintiera algo. Raro, diferente. Susurró. Silencio. Y en ese instante, algo cambió. Porque por primera vez, él no sabía quién tenía delante. Y eso era peligroso. Muy peligroso. Claudia se alejó. Como si nada. Deberías dormir, dijo. Mañana será un día importante. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Claudia lo miró por última vez antes de irse. Y dijo algo que no debía decir. Porque todo empieza a caer cuando alguien cree que ya ganó. Silencio. Y esta vez, no fue él quien durmió tranquilo. Fue ella. Esa noche. Nadie dijo nada más. Pero el silencio ya no era vacío. Era una guerra que empezaba a tomar forma. Él no durmió. Claudia sí. Y eso lo destruyó más que cualquier discusión. Porque no entendía cómo ella podía estar tan tranquila. Cuando todo estaba a punto de explotar. A las 03:17 de la madrugada, él se levantó. Descalzo. En silencio. Caminó hasta la sala. Y encendió el teléfono. Un mensaje. Tenemos que adelantarlo. Ella sospecha. Respuesta inmediata. No mantén el plan. No puede probar nada. Él dudó. Por primera vez. Dudó. Y cometió un error. Uno pequeño. Pero fatal. No borró el mensaje. A las 07:42. Claudia abrió los ojos. No porque despertara. Porque ya estaba despierta. Desde antes. Esperando. Midiendo. Escuchó la ducha. Perfecto. Se levantó. Caminó hasta la sala. Y vio el teléfono. Ahí. Sin protección. Sin bloqueo. Error número 2. No lo tocó de inmediato. Primero respiró. Lento. Controlado. Porque este momento no podía fallar. Tomó el teléfono. Pantalla activa. Mensaje abierto. Y entonces lo vio. No solo el texto. El contacto. El nombre guardado. No era la amante. No era el hermano. Era alguien más. Alguien que no debía estar ahí. Claudia sintió algo. Un golpe seco por dentro. Pero no se rompió. No aún. Porque ahora entendía. Todo. La estructura. El dinero. El plan. Y lo peor. La traición. Porque no era solo su marido. Era familia. Sangre. Y eso. No se perdona. La ducha se apagó. Claudia dejó el teléfono exactamente donde estaba. Sin cambiar nada. Sin dejar rastro. Y volvió a la habitación. Cuando él salió, ella ya estaba vestida. ¿Lista? ¿Te vas temprano?, preguntó él. Sí. Tengo cosas que hacer. La miró. Buscando algo. Una señal. Pero no encontró nada. Y eso lo inquietó aún más.
Luego hablamos, dijo ella. Y se fue. Sin beso. Sin pausa. Sin mirar atrás. A las 09:15. Claudia estaba sentada frente al abogado. Pero esta vez no era la misma reunión. No había calma. Había fuego. Esto cambia todo, dijo ella, dejando el nombre sobre la mesa. El abogado lo leyó. Y su expresión cambió. Esto es peor de lo que pensaba. Silencio. ¿Lo conoces? Preguntó Claudia. Sí. ¿Qué tan mal es? El hombre la miró fijamente. Es de los que no pierden. Pausa. ¿Y si pierde? Preguntó ella. El abogado no dudó. Arrastra a todos con él. Silencio. Perfecto. Eso era exactamente lo que necesitaba. Entonces hagámoslo perder, dijo Claudia. El plan cambió ese mismo día. Ya no se trataba de protegerse. Se trataba de destruir. Cada paso. Cada movimiento. Ahora tenía una intención mucho más oscura. Vamos a usar su propia estructura contra él, explicó el abogado. ¿Cómo? Haciéndolo confiar más. Claudia sonrió levemente. Eso ya lo tengo. Esa tarde. Claudia hizo algo inesperado. Llamó a la amante. Directamente. Sin miedo. Sin rodeos. Tenemos que hablar, dijo cuando la otra respondió. Silencio al otro lado. ¿Quién eres? La esposa. Corte de respiración. No sé de qué hablas. Claudia sonrió. Claro que lo sabes. Y también sabes que él te mintió. Silencio. Largo. Pesado. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente la otra mujer. Ayudarte. Mentira. Pero perfecta. Porque las personas siempre quieren creer lo que les conviene. ¿Ayudarme? Sí. Porque tú tampoco sabes todo. Otra pausa. Duda. Inseguridad. Claudia la tenía. Mañana. 12:00 Café Central, dijo. Si no vienes, pierdes. Y colgó. Sin esperar respuesta. Esa noche. El ambiente en la casa era diferente. Más pesado. Más denso. Él la observaba constantemente. Como si intentara descifrar algo invisible. ¿Todo bien? Preguntó finalmente. ¿Error? ¿Otra vez? Claudia lo miró. Y por primera vez. Dejó caer una frase. Sin filtro. No tienes idea. Silencio. Él sintió un escalofrío. ¿Real? ¿Qué significa eso? Claudia se acercó lentamente. Lo suficiente para que él no pudiera escapar de su mirada. Significa que ya es tarde. Y se alejó. A la mañana siguiente. Todo estaba listo. El café. La reunión. El siguiente movimiento. Pero lo que Claudia no sabía es que alguien más ya estaba jugando. Desde dentro. Observando. Esperando. Porque en ese juego nadie era realmente quien decía ser. Y la traición aún no había mostrado su peor cara. El café estaba lleno. Pero para Claudia, todo estaba en silencio. Cada sonido, cada voz, cada movimiento se desvanecía. Porque solo esperaba una cosa. A ella. La amante. 12:03. Tarde. Error. 12:05. La vio. Entrando. Mirando alrededor con inseguridad. Buscando. Hasta que sus ojos se encontraron. Y en ese instante, algo quedó claro.
No era una mujer segura. Era una mujer asustada. Perfecto. Claudia no sonrió. Solo levantó ligeramente la mano, indicando el lugar. La otra se acercó. Lenta. Como si cada paso fuera una decisión equivocada. Se sentó. Sin saludar. No tengo mucho tiempo, dijo la amante. Intentando parecer firme. Fallando. Claudia inclinó ligeramente la cabeza. No te preocupes, yo sí. Silencio. Primer golpe. ¿Qué quieres? Repitió la otra. Claudia la observó. No como rival. Como herramienta. Quiero que entiendas en qué estás metida. La amante soltó una risa nerviosa. Ya lo sé. Estoy con tu marido. No es un secreto. Claudia negó suavemente. No, eso es lo de menos. Pausa. No tienes idea de lo que está haciendo contigo. Silencio. La otra frunció el ceño. Duda. Pequeña. Pero suficiente. Me prometió que se iba a divorciar, dijo. Claudia sonrió. Por primera vez. Pero no fue una sonrisa amable. También me prometió fidelidad. Silencio. Directo. Sin defensa posible. La amante bajó la mirada un segundo. ¿Error? Escucha, continuó Claudia. No estoy aquí por celos. Mentira. Pero no lo parecía. Estoy aquí porque tú eres parte de algo que te va a destruir. La otra levantó la mirada. Más alerta ahora. ¿Qué quieres decir? Claudia sacó el teléfono. No el suyo. Otro. Lo colocó sobre la mesa. Pantalla hacia ella. Mira. La amante dudó. Pero lo tomó. ¿Y lo que vio? La dejó en silencio. Transferencias. Contratos. Firmas. Su nombre. Repetido. Una y otra vez. ¿Qué es esto? Susurró. Claudia la miró fijamente. Tu condena. Silencio. No, esto no puede ser. Claro que puede, respondió Claudia. Estás firmando cosas que no entiendes. Recibiendo dinero que no puedes justificar. ¿Y cuando todo explote? Se inclinó hacia ella. Muy cerca. Tú vas a pagar primero. La amante palideció. Literalmente. Él me dijo que era legal. Claudia la interrumpió. Él te dijo lo que necesitabas oír. Silencio. La otra empezó a respirar más rápido. Miedo. ¿Real? ¿Por qué me estás diciendo esto? Claudia se recostó. Tranquila. Porque necesito que tomes una decisión. ¿Qué decisión? Claudia la miró. Y soltó la verdad. A medias. O te hundes con él. Pausa. O me ayudas a hundirlo. Silencio absoluto. La amante se quedó inmóvil. Porque en ese momento entendió algo. No estaba en una historia de amor. Estaba en una trampa. No puedo, murmuró. Él. Él ya te vendió, cortó Claudia. Directo. Solo que tú aún no lo sabes. La otra levantó la mirada. Desesperada. ¿Cómo puedes estar tan segura? Claudia no dudó. Porque yo también confié en él. Silencio. Largo. Pesado. ¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente. Ahí. Ese momento. Claudia lo tenía. Nada complicado, dijo. Solo sigue como hasta ahora, pero me cuentas todo. La amante tragó saliva. Si él se entera. Claudia se inclinó de nuevo. Susurrando. Si él se entera será el menor de tus problemas. Silencio. Y entonces. Asintió. Pequeño.
Pero suficiente. A las 14:27. Claudia salió del café. Sin mirar atrás. Porque ya no lo necesitaba. Tenía lo que quería. Una pieza dentro. Pero lo que no sabía es que no era la única. Esa misma tarde, él recibió un mensaje. Número desconocido. Ella ya sabe. Silencio. Su corazón se detuvo un segundo. ¿Quién eres? Respondió. Respuesta inmediata. Alguien que no quiere caer contigo. Y entonces, por primera vez, el miedo fue real. No pequeño. No controlable. Real. Porque ahora, el plan ya no estaba bajo control. Y lo peor, no sabía quién lo estaba traicionando. Esa noche, cuando llegó a casa, Claudia estaba sentada, esperándolo, en silencio, sin moverse, sin hablar. Y en ese instante, él entendió algo, algo que le heló la sangre. Ya no estaba jugando con su esposa. Estaba jugando contra ella. Y estaba perdiendo. Pero aún no sabía que lo peor todavía no había empezado. Parte 4. Esa noche, nadie encendió la luz. La casa estaba en penumbra. Pero no por casualidad. Por elección. Porque en la oscuridad es más fácil ocultar el miedo. Él entró despacio. Como si pisara un lugar que ya no le pertenecía. Y tal vez no le pertenecía. ¿Claudia? Llamó. Silencio. Demasiado largo. Demasiado perfecto. Entonces la vio. Sentada. En la mesa. Sin moverse. Sin hablar. Solo mirando. Directamente hacia él. Y en ese instante, algo dentro de él se quebró. Porque no era la misma mirada. Ya no. No había dolor. No había reclamo. Solo control. Tenemos que hablar, dijo él. ¿Error? Siempre el mismo error. Claudia sonrió apenas. Sí, pero no hoy. Silencio. ¿Por qué no? Ella se levantó lentamente. Caminó hacia él. Paso a paso. Midiendo la distancia. Como si lo estudiara. Porque hoy tú solo vas a escuchar. Y pasó a su lado. Sin tocarlo. Sin mirarlo de nuevo. Lo dejó ahí. Paralizado. A las 02:11 de la madrugada. Su teléfono vibró. Número desconocido. Otra vez. Ella no es la única que sabe. Su respiración se detuvo. ¿Quién eres? Escribió. 3 puntos. Desaparecen. Vuelven. Deberías preocuparte más por quién está dentro de tu casa. Silencio. Frío. Real. Se levantó de golpe. Recorrió la casa. Rápido. Desesperado. Puertas. Ventanas. Todo cerrado. Todo aparentemente normal. Pero algo no encallaba. Volvió al dormitorio. Claudia dormía. O fingía. Porque su respiración era demasiado perfecta. Demasiado medida. Él se quedó mirándola. Por un largo tiempo. Y entonces entendió algo. Ya no la conocía. A la mañana siguiente, Claudia ya no estaba. Pero dejó algo. Sobre la mesa. Un sobre. Sin nombre. Sin explicación. Él lo abrió. Lentamente. Dentro. Documentos. Copias. Movimientos bancarios. Firmas.
Su firma. Repetida. Alterada. Manipulada. ¿Qué es esto? Susurró. Pero lo peor. No era eso. Era la nota. Pequeña. Precisa. Esto es solo una parte. Silencio. Su mente empezó a correr. Rápido. Demasiado rápido. ¿Quién más tenía eso? ¿Quién más sabía? ¿Claudia? ¿El abogado? ¿La amante? No. No. Alguien más. Alguien más peligroso. Ese mismo día, Claudia estaba en otro lugar. No en casa. No en el café. Un despacho. Privado. Cerrado. Frente a ella. Otro hombre. No el abogado. Peor. Mucho peor. Llegaste tarde, dijo él. Claudia no se sentó. Llegué cuando debía. Silencio. El hombre sonrió. Pero no con simpatía. Con reconocimiento. Ahora sí te pareces a alguien peligroso. Claudia lo miró fijamente. Necesito todo. Directa. Sin rodeos. ¿Estás segura? Preguntó él. Si cruzas esto no hay vuelta atrás. Pausa. Claudia no dudó. Ya crucé. Silencio. El hombre abrió un cajón. Sacó una carpeta. Gruesa. Pesada. La dejó frente a ella. Aquí está lo que no sabes. Claudia la abrió. Y en ese instante, todo cambió. Fotos. Grabaciones. Transferencias ocultas. Y nombres. Muchos nombres. Pero uno. Uno la hizo congelarse. No susurró. El hombre la observó. Sí. Silencio. Él no trabaja solo. Pausa. Nunca lo hizo. Claudia cerró la carpeta lentamente. Su mente ya no estaba en shock. Estaba calculando. Porque ahora entendía algo peor. Mucho peor. Esto no era una traición. Era una red. Y ella ya estaba dentro. Esa noche, cuando él llegó a casa, Claudia lo esperaba. De pie. Sin expresión. Tenemos que hablar, dijo él. Ella sonrió. Suavemente. Ahora sí. Silencio. Se acercó. Muy cerca. Demasiado. Pero esta vez susurró. Haces exactamente lo que yo diga. Y en ese momento, él lo sintió. Por primera vez. Real. Irreversible. Ya no estaba perdiendo. Ya había perdido. Pero aún no sabía. ¿Qué era lo que le iban a quitar? Y cuando lo descubriera, ya sería demasiado tarde. Parte Dez. No habló. No gritó. No preguntó. Solo obedeció. Y eso fue lo más aterrador de todo. Porque el hombre que siempre controlaba todo, ahora estaba esperando órdenes. Siéntate, dijo Claudia. Seco. Sin emoción. Él obedeció. Sin discutir. Sin pensar. Porque algo en su tono no dejaba espacio para errores. Claudia caminó lentamente alrededor de la mesa. No tenía prisa. Ya no. Ahora. El tiempo jugaba a su favor. ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó finalmente. Silencio. Él no respondió. No se atrevió. ¿Que creías que esto era solo un juego de engaños? Pausa. Una amante. Dinero. Un divorcio limpio. Claudia se detuvo frente a él. Muy cerca. Pero te equivocaste. Silencio.
Te metiste en algo que ni siquiera entiendes. Él levantó la mirada. Laudia, yo puedo explicarlo. No, lo cortó. Directo. Ya no. Silencio. Y entonces. Ella dejó caer la carpeta. Sobre la mesa. El sonido fue seco. Pesado. Irreversible. Ábrela. Él dudó. Pero lo hizo. Página tras página. Sus manos empezaron a temblar. Esto no es. ¿No es qué? Preguntó ella. No es lo que parece. Laudia soltó una risa baja. Sin alegría. Eso es exactamente lo que es. Silencio. Firmas. Transferencias. Testigos. Se inclinó hacia él. Y nombres. Pausa. Tu nombre. Silencio. El de tu hermano. Su respiración se cortó. Y el de alguien más. Ella se detuvo. Mirándolo. Alguien que no esperabas. Él tragó saliva. ¿Quién? ¿Error? Otro más. Laudia se enderezó lentamente. Tu madre. Silencio absoluto. El mundo se detuvo. Literalmente. No susurró. Sí. Eso es imposible. No lo es. Laudia abrió otra página. La giró hacia él. Firmas. Claramente visibles. Innegables. Ella autorizó movimientos a tu nombre. Pausa. Sin que tú lo supieras. Silencio. Te usaron. Directo. Todos. Su mente. Se rompió. Porque en ese instante. Todo encalló. Las llamadas. Las decisiones. Los silencios. No era él que controlaba. Era él que estaba siendo movido. ¿Desde cuándo? Preguntó. Laudia no dudó. Desde antes de mí. Silencio. Más profundo. Más oscuro. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Cuándo lo supiste? Laudia lo miró fijamente. Antes de que tú empezaras a mentir. Pausa. Solo estaba esperando. Silencio. ¿Esperando qué? Laudia sonrió. Lento. Preciso. A que te hundieras lo suficiente. Frío. Sin piedad. Él se levantó de golpe. Esto es una locura. No, dijo ella. Esto es la verdad. Silencio. Y aún no has visto lo peor. En ese momento. El teléfono de él vibró. Otra vez. Número desconocido. Pero esta vez. Laudia lo tomó primero. Miró la pantalla. Y sonrió. Perfecto. ¿Qué es? Preguntó él. Ella levantó la mirada. Tu siguiente problema. Y respondió. Ya estamos listos. Silencio. La voz al otro lado. No era desconocida. Era familiar. Demasiado familiar. ¿Todo en orden? Preguntó la voz. Laudia respondió sin dudar. Sí. Ya lo sabe todo. Pausa. Entonces es hora. La llamada terminó. Él la miró. Desesperado. ¿Quién era? Laudia no respondió de inmediato. Se acercó. Muy despacio. Y susurró. Alguien que te conoce mejor que yo. Silencio. ¿Quién? Ella lo miró directo a los ojos. Y esta vez. No hubo pausa. Tu padre. Explosión. Interna. Total. Él está muerto, dijo él. Laudia negó lentamente. Eso es lo que te hicieron creer. Silencio. El suelo. Desapareció bajo sus pies.
Porque ahora ya no era solo traición. Era toda su vida. Una mentira. Y Claudia no estaba terminando el juego. Apenas lo estaba empezando. Parte 11. Eso es imposible. Su voz ya no sonaba firme, ni segura, ni siquiera real. Sonaba como la de alguien que acaba de descubrir que toda su vida fue una mentira. Mi padre está muerto, repitió. Pero esta vez, más bajo, más débil, como si necesitara convencerse a sí mismo. Claudia no respondió de inmediato. Lo observó, en silencio, analizando cada gesto, cada grieta, porque ahora, por fin lo estaba viendo romperse. Y no iba a detenerse. Eso es lo que te dijeron, dijo finalmente. Pausa. Pero no es la verdad. Silencio. Pesado. Irrespirable. No, negó él. Yo estuve en el funeral. Error. Grave error. Claudia inclinó ligeramente la cabeza. ¿De verdad? Silencio. ¿Viste el cuerpo? Nada. Ni una palabra. Porque no lo había visto. Nunca. Solo un ataúd cerrado. Solo lágrimas. Solo una historia bien contada. Su respiración empezó a acelerarse. Eso no prueba nada, intentó defenderse. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Claudia dio un paso hacia él. No. Pausa. Pero esto sí. Sacó su teléfono. Desbloqueó la pantalla. Y le mostró algo. Un video. Corto. Granulado. Pero claro. Demasiado claro. Él se congeló. Porque ahí estaba él. Su padre. Vivo. Sentado. Hablando con alguien. Firmando documentos. Viendo. Como si nunca hubiera muerto. No susurró. Pero sus ojos no podían negar lo que veían. ¿Cuándo? Intentó hablar. Claudia apagó el video. Hace 2 semanas. Silencio. 2 semanas. Su mente colapsó. Porque eso significaba que todo había sido reciente. Planeado. Ejecutado. ¿Por qué? Preguntó finalmente. Claudia lo miró. Y esta vez no hubo frialdad. Hubo algo peor. ¿Verdad? Porque tú eras la pieza más fácil de mover. Directo. Sin filtro. Eras predecible. Pausa. Ambicioso. Silencio. Y ciego. Cada palabra. Como un golpe. ¿Y tú qué eres entonces? Preguntó él. ¿La salvadora? ¿Error? Último error. Claudia sonrió. Pero no con superioridad. Con algo mucho más peligroso. No. Pausa. Soy la que terminó el juego antes que ustedes. Silencio. Y entonces. La puerta se abrió. Sin aviso. Sin permiso. Él se giró. Lento. Como si temiera lo que iba a ver. Y cuando lo vio. Todo dentro de él. Se detuvo. Porque no era un desconocido. No. Era alguien que conocía. Demasiado bien. Hola, hijo. La voz. La misma. Exactamente la misma. Su padre. De pie. Vivo. Real. Imposible. No retrocedió. No, esto no puede ser. Pero él avanzó. Paso a paso. Seguro. Como alguien que nunca había desaparecido. Tranquilo, dijo.
No te vas a desmayar ahora, ¿verdad? Silencio. Cruel. ¿Por qué? Gritó finalmente. ¿Por qué hiciste esto? El hombre suspiró. Como si la respuesta fuera obvia. Por dinero. Pausa. ¿Por qué más sería? Silencio. Pero yo soy tu hijo. El hombre lo miró. Y esa mirada. No tenía nada de padre. Exacto. Pausa. Por eso eras perfecto. Golpe. Directo. Sin defensa. Confiabas. No cuestionabas. Firmabas. Cada palabra. Una sentencia. ¿Y ella? Preguntó señalando a Claudia. También forma parte de esto. Silencio. Largo. Pesado. Y entonces. Su padre sonrió. No. Pausa. Ella es el error que no vimos venir. Claudia no reaccionó. Ni se movió. Llegaste tarde, le dijo él a Claudia. Ella negó suavemente. No. Pausa. Llegué justo a tiempo. Silencio. ¿Para qué? Preguntó el hombre. Claudia lo miró. Y por primera vez. Sonrió de verdad. Pero no había alegría en esa sonrisa. Había. Final. Para cerrarlo todo. Silencio. Y entonces. Sacó algo de su bolso. Un sobre. Pequeño. Pero pesado. Aquí está todo, dijo. El padre lo miró. Interesado. ¿Todo qué? Claudia no dudó. Pruebas. Pausa. De cada uno de ustedes. Silencio. Incluyéndote. El ambiente cambió. Instantáneamente. Porque ahora. Ya no era control. Era amenaza. Real. Eso no es inteligente, dijo el padre. Claudia inclinó la cabeza. Lo sé. Pausa. Por eso ya no es una opción. Silencio. Y entonces. Él entendió. Demasiado tarde. Siempre demasiado tarde. ¿Qué hiciste? Preguntó. Claudia lo miró por última vez. Y susurró. Lo que tú nunca pudiste hacer. Pausa. Pensar hasta el final. Y en ese instante. Afuera. Se escucharon sirenas. Leyanas. Pero acercándose. Rápido. Inevitable. El padre se tensó. ¿Qué significa esto? Claudia no respondió. Solo caminó hacia la puerta. La abrió. Y dejó que el sonido entrara. Más fuerte. Más cerca. Más real. Significa, dijo sin mirar atrás. Que esta vez. Nadie va a escapar. Y por primera vez. Los dos hombres entendieron algo. El juego. Había terminado. Pero no como ellos pensaban. Sino como ella. Lo había planeado desde el principio. Parte 12. Las sirenas no se detuvieron. Se acercaron. Más rápido. Más fuerte. Más inevitables. Y por primera vez. El miedo cambió de lado. El padre dio un paso atrás. Instintivo. Animal. ¿Qué hiciste? Repitió. Pero esta vez. Su voz ya no tenía control. Tenía urgencia. Claudia no respondió. No todavía. Porque el silencio. Era parte del castigo. ¿Qué hiciste? Gritó él. Ella giró lentamente. Sin prisa. Como si ese momento. Ya lo hubiera vivido 1000 veces en su mente. Lo mismo que ustedes hicieron, dijo. Pausa. Solo que mejor. Silencio. Pesado.
¿Nos denunciaste?, preguntó el hijo. ¿Error? Claudia negó suavemente. No. Pausa. Eso sería demasiado simple. El padre entrecerró los ojos. Entonces, Claudia lo interrumpió. No solo los denuncié. Silencio. Los expuse. Golpe. Invisible. Pero devastador. ¿Qué significa eso?, preguntó él. Claudia dio un paso adelante. Significa que cada documento, cada firma, cada transferencia, ya no está solo aquí. Pausa. Está en todas partes. Silencio. ¿A qué te refieres?, insistió el padre. Claudia lo miró directo a los ojos. Medios. Pausa. Fiscalía. Silencio. Y las personas que ustedes pensaban que controlaban. El aire se volvió pesado. Irrespirable. Eso es imposible, murmuró el hijo. Claudia sonrió. Esa palabra te persigue últimamente. Silencio. Y entonces, el teléfono del padre sonó. Pantalla iluminada. Nombre visible. Uno importante. Muy importante. Él respondió de inmediato. ¿Qué pasa? Pausa. Silencio al otro lado. Luego. Gritos. ¿Qué hiciste?, le gritaron. Estamos en todas partes. El rostro del padre se descompuso. No, eso no puede. Pero la voz lo cortó. Tu nombre está en todos los archivos. En todos. Silencio. Nos hundiste a todos. La llamada se cortó. Y con ella, su última ilusión de control. El teléfono cayó de su mano. Lento. Pesado. Irreversible. ¿Qué hiciste?, susurró. Claudia no se acercó. No necesitaba hacerlo. Ya estaba demasiado cerca. Abrí la puerta, dijo. Pausa. Y dejé que todos vieran lo que hay dentro. Silencio. El hijo la miró. Con algo nuevo. Algo que nunca había sentido hacia ella. Miedo real. Tú planeaste todo esto. Claudia no respondió. Porque no hacía falta. La respuesta estaba en cada segundo que estaban viviendo. Los golpes en la puerta. Llegaron. Fuertes. Secos. Oficiales. Abraham. Silencio. Nadie se movió. Policía. El padre reaccionó primero. Miró alrededor. Rápido. Calculando. Buscando una salida. Pero no había. No esta vez. Escúchame, le dijo a su hijo. Todavía podemos arreglar esto. Desesperado. ¿Cómo?, preguntó él. El padre lo agarró del brazo. Fuerte. Culpamos a ella. Silencio. Decimos que ella falsificó todo. Pausa. ¿Qué nos manipuló? El hijo dudó. Un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Claudia lo vio. Y lo entendió todo. Hazlo, dijo ella. Silencio. Ambos la miraron. Vamos, continuó. Digan que soy la culpable. Pausa. Que inventé todo. Se acercó un paso. Que los destruí sin razón. Silencio. Adelante. Desafío. Puro. Frío. El padre apretó los dientes. Lo haremos. Claudia asintió lentamente. Perfecto. Pausa. Entonces tendrán que explicar algo. Silencio. ¿Qué?, preguntó él. Claudia lo miró. Y esta vez no hubo pausa.
¿Por qué todo está grabado? Explosión. Instantánea. ¿Qué? Toda esta conversación. Pausa. Y muchas más. Silencio absoluto. El padre retrocedió. No. Sí. Claudia levantó ligeramente su bolso. Micrófonos. Pausa. Cámaras. Silencio. Y copias en tiempo real. El mundo. Se les cayó encima. Sin aviso. Sin defensa. Tú, susurró el hijo. Tú ya sabías todo. Claudia lo miró. Y por última vez. Mostró algo parecido a emoción. Pero no era tristeza. Era decepción. Siempre supe quién eras. Pausa. Solo necesitaba que tú también lo vieras. Los golpes en la puerta se volvieron más fuertes. Abran ahora. Silencio. El padre cerró los ojos. Un segundo. 2. Y cuando los abrió, ya no había lucha. Solo derrota. Se acabó, murmuró. Claudia no respondió. Porque no era el final. Todavía no. No, dijo ella finalmente. Pausa. Esto apenas empieza. Y en ese momento, la puerta se abrió. De golpe. Con fuerza. Irrompible. Y todo. Absolutamente todo. Cambió para siempre. Parte 13. La puerta no se abrió. Se rompió. El sonido fue brutal. Seco. Definitivo. Como todo lo que vino después. Policía. Nadie se mueva. Botas. Gritos. Luces. Todo al mismo tiempo. Demasiado rápido para reaccionar. Demasiado tarde para escapar. El padre levantó las manos. Lento. Como si cada movimiento pesara toneladas. El hijo ni siquiera pudo moverse. Seguía mirando a Claudia. Como si aún esperara. Que todo fuera una mentira. Pero no lo era. Nunca lo fue. Señor, identifíquese, ordenó uno de los agentes. Silencio. Ahora. El padre tragó saliva. Yo. Pero su voz ya no era la de un hombre poderoso. Era la de alguien acabado. Sabemos quién es, intervino otro agente. Pausa. Y también sabemos todo lo demás. Silencio. Claudia no se movió. No habló. No necesitaba hacerlo. Porque todo lo que tenía que decir ya estaba dicho. Señora, ¿está bien? Preguntó uno de los oficiales acercándose a ella. Claudia lo miró. Serena. Fría. Ahora sí. Pausa. Ahora sí. Pero entonces. Algo cambió. De repente. Sin aviso. Uno de los agentes se acercó al padre. Y le susurró algo. Muy bajo. Demasiado bajo. Pero Claudia lo vio. Vio su reacción. Y entendió. Porque el rostro del padre no mostró miedo. Mostró alivio. Un alivio oscuro. Peligroso. Incorrecto. Y eso no tenía sentido. No en ese momento. No en esa situación. ¿Qué pasa? Preguntó Claudia. El agente no respondió. El padre. Sí. Y sonrió. Llegaste lejos, dijo. Pausa. Pero no lo suficiente. Silencio. Claudia no parpadeó. ¿Qué significa eso? El hombre inclinó la cabeza. Significa. Pausa. Que aún no entiendes en qué te metiste. Silencio. Y entonces.
El agente que había susurrado algo se giró hacia Claudia. Necesitamos que nos acompañe. El aire se congeló. ¿Qué? Preguntó ella. Confusión. Por primera vez. ¿Real? ¿Por qué? El agente la miró. Sin emoción. Sin duda. Porque también está involucrada. Explosión. Interna. Total. Eso es absurdo, dijo Claudia. Yo soy quien. Sabemos quién es usted, la interrumpió. Pausa. Y también lo que hizo. Silencio. El padre soltó una risa baja. Controlada. Te lo dije. Claudia lo ignoró. Esto es un error, dijo. Yo entregué las pruebas. Sí, respondió el agente. Pausa. Y ese es exactamente el problema. Silencio. ¿Qué problema? El agente no dudó. Manipulación de evidencia. Pausa. Acceso ilegal a información confidencial. Silencio. Y filtración intencional. Cada palabra. Una acusación. Cada acusación. Una trampa. Perfectamente armada. No, susurró Claudia. Pero esta vez. Sí hubo una grieta. Pequeña. Pero real. Eso no es cierto. El padre dio un paso adelante. Claro que lo es. Pausa. Porque tú lo hiciste. Claudia lo miró. Fijo. Tú me obligaste. No respondió él. Pausa. Tú quisiste jugar. Silencio. Y perdiste. El hijo observaba todo. Sin entender. Sin poder procesar. ¿Qué está pasando? Murmuró. Nadie le respondió. Porque ya no importaba. Porque el juego había cambiado otra vez. Y esta vez no estaba claro quién ganaba. Póngase de pie, ordenó el agente a Claudia. Ella no se movió. Un segundo. 2. Y luego. Lo hizo. Lento. Controlado. Pero dentro. Todo estaba cambiando. Porque ahora. Por primera vez. No tenía el control total. Y eso. Era peligroso. Muy peligroso. Esto no termina aquí, dijo ella. El agente no respondió. Solo la tomó del brazo. Firme. Oficial. Tiene derecho a guardar silencio. Las palabras comenzaron. Frías. Legales. Irreversibles. Y mientras la llevaban hacia la puerta. Claudia giró la cabeza. Lo miró. Al padre. Y sonrió. Pequeño. Casi invisible. Pero suficiente. Porque él lo vio. Y lo entendió. Demasiado tarde. Otra vez. No, susurró él. Pero ya era tarde. Porque en ese instante. Su teléfono vibró. Una vez más. Número desconocido. Pero esta vez. No dudó. Contestó. ¿Qué hiciste? Preguntó la voz. Tensa. Urgente. El padre no respondió de inmediato. Miró a Claudia. Alejándose. Esposada. Pero tranquila. Demasiado tranquila. Nada, dijo finalmente. Pausa. Ella lo hizo todo. Silencio. Y entonces. La voz al otro lado. Rió. Pero no con alivio. Con algo peor. No. Pausa. Ella solo hizo lo que nosotros queríamos. El mundo. Se detuvo. ¿Qué? Pero la llamada. Se cortó. Y en ese instante. Por primera vez.
Él sintió lo mismo que Claudia. No control, no poder, sino algo mucho peor. Ser una pieza. Una más. En un juego. Que nadie de ellos había empezado. Parte 14. El pasillo era largo. Demasiado largo. Las luces blancas. Frías. Clínicas. Implacables. Cada paso de Claudia resonaba. Fuerte. Marcado. Como un conteo regresivo. No hacia el final, sino hacia algo peor. La verdad. No se resistió. No gritó. No pidió ayuda. Porque en el fondo sabía algo. Algo que los demás aún no entendían. Esto no era una caída. Era parte del plan. Pero incluso los planes tienen grietas. Y alguien acababa de romper la suya. Siéntese, ordenó el agente. Una sala. Pequeña. Sin ventanas. Sin escape. Solo una mesa. 2 sillas. Y una cámara. Siempre una cámara. Claudia se sentó. Lenta. Controlada. Pero por dentro. Todo estaba recalculando. Cada movimiento. Cada palabra. Cada traición. La puerta se cerró. Silencio. Pesado. Tenso. Y entonces entró él. No un policía. No un abogado. Peor. Mucho peor. El mismo hombre. Del despacho. El que le dio la carpeta. El que sabía demasiado. No esperaba verte aquí, dijo él. Claudia no reaccionó. Yo sí, respondió. Pausa. Solo no tan pronto. Silencio. El hombre sonrió. Siempre fuiste inteligente. Pausa. Pero olvidaste algo. Claudia lo miró fijamente. ¿Qué? Él se inclinó ligeramente. ¿Quién escribió el guión? Explosión. Silenciosa. Pero devastadora. Porque en ese instante todo encalló. Demasiado bien. Demasiado tarde. Tú, susurró. Él asintió. Yo. Pausa. Y muchos más. Silencio. Tú solo ejecutaste tu parte. Claudia apretó los dientes. No. Pausa. Yo cambié el final. El hombre rió. Bajo. Controlado. ¿Eso crees? Silencio. Pero dime. Se acercó un poco más. ¿De verdad crees que dejamos algo sin prever? Claudia no respondió. Pero su mirada cambió. Porque ahora sí había una duda. Pequeña. Pero peligrosa. Tu esposo, continuó él. Pausa. Tu suegro. Silencio. Incluso tú. Se enderezó. Todos hicieron exactamente lo que esperábamos. El aire se volvió pesado. ¿Por qué? Preguntó Claudia. Por primera vez. ¿Real? Él sonrió. Dinero. Pausa. Poder. Silencio. Y limpieza. ¿Limpieza? Alguien tenía que caer. Pausa. ¿Y ustedes? Son perfectos para eso. Silencio absoluto. No, susurró Claudia. Pero en su mente todo empezaba a reconstruirse. Cada pista. Cada coincidencia. Cada error. No eran errores. Nunca lo fueron. Eran direcciones. Entonces dijo lentamente. Todo esto fue una trampa. El hombre no dudó. Siempre lo fue.
Golpe final. Antes del verdadero final. Pero cometiste un error, añadió Claudia. Silencio. El hombre levantó una ceja. Ah, sí. Claudia se inclinó hacia adelante. Sí. Pausa. Me dejaste ver demasiado. Silencio. ¿Y yo? Sonrió. Nunca dejo cabos sueltos. El hombre la observó. Atento. Por primera vez. Interesado de verdad. Explícate. Claudia no habló de inmediato. Miró la cámara. Directo. Como si supiera exactamente quién estaba viendo. No todo lo que entregué era real. Silencio. El hombre se quedó quieto. ¿Qué? Claudia sonrió. La mitad de los archivos. Pausa. Son falsos. Explosión. Interna. Violenta. Eso es imposible, dijo él. No lo es. Silencio. Porque mientras ustedes creían que yo caía. Pausa. Yo estaba moviendo las piezas finales. El hombre retrocedió medio paso. Por primera vez. ¿Qué hiciste? Claudia lo miró. Y esta vez. No hubo duda. Solo certeza. Lo mismo que tú. Pausa. Pero mejor. Silencio. Y entonces. La puerta se abrió otra vez. Pero no entró la policía. No. Entró alguien más. Alguien que nadie esperaba ver. Ni siquiera él. Se acabó, dijo la voz. Clara. Firme. Irrefutable. El hombre giró. Y en ese instante. Su rostro. Se rompió. Porque lo entendió. Todo. De golpe. No susurró. Pero sí. Porque el verdadero final. Acababa de entrar por esa puerta. Parte 15 final. El silencio. No fue inmediato. Primero llegó el impacto. Brutal. Seco. Irreversible. Luego. El vacío. Ese instante en el que nadie respira. En el que todo se detiene. Porque lo que acaba de entrar por esa puerta. No debería estar ahí. No en ese momento. No en esa historia. No. Después de todo. Claudia no se movió. Pero sus ojos. Sí. Por primera vez. En toda la historia. Mostraron algo distinto. No miedo. No duda. Algo más profundo. Reconocimiento. Porque lo conocía. Y eso. Era lo más peligroso de todo. Pensé que no vendrías, dijo ella. Silencio. El hombre en la puerta sonrió. Pero no con alivio. No con triunfo. Con algo. Más oscuro. Nunca me fui, respondió. Explosión. Interna. Total. El otro hombre. El del despacho. Retrocedió. Instintivo. Animal. Esto no estaba en el plan, murmuró. Error. Grave error. El recién llegado inclinó la cabeza. Ese fue tu problema. Pausa. Pensar que había un plan. Silencio. El aire. Se volvió pesado. Irrespirable. Porque ahora. Todo empezaba a cambiar. Otra vez. Y esta vez. Definitivamente. Explícalo, dijo el hombre del despacho. Pero su voz. Ya no tenía poder. Solo urgencia. Solo miedo. ¿Qué está pasando? El recién llegado avanzó. Paso a paso. Seguro. Controlado. Como alguien que siempre estuvo ahí. Está pasando, dijo.
Pausa. Lo que siempre tuvo que pasar. Silencio. ¿Y eso es? Preguntó Claudia. Él la miró. Directo. Sin parpadear. El final real. Entonces. Sacó algo. Un pequeño dispositivo. Negro. Simple. Pero suficiente. ¿Sabes qué es esto? Preguntó. Nadie respondió. Porque no podía. Porque ya lo intuía. Es el original, dijo. Pausa. No las copias. Silencio. No las versiones manipuladas. Miró a Claudia. El archivo real. Explosión. Invisible. Pero devastadora. No, susurró ella. Pero esta vez. Sí había miedo. Real. Crudo. Porque si eso era cierto. Entonces todo lo que había hecho. Todo lo que había construido. Podía caer. En segundos. Tú jugaste bien, dijo él. Pausa. Muy bien. Silencio. Pero jugaste con piezas que no entendías. El hombre del despacho intervino. Eso no importa. Si tienes eso, dame. No terminó la frase. Porque el recién llegado lo miró. Y esa mirada. Lo silenció. Para siempre. Tú ya no decides nada. Frío. Final. Claudia dio un paso adelante. ¿Qué quieres? Directa. Sin rodeos. Él sonrió. La verdad. Pausa. Pero completa. Silencio. Porque ustedes. Miró a ambos. Solo contaron partes. Entonces. Presionó el dispositivo. Un sonido. Corto. Seco. Y luego. La voz. Una grabación. Clara. Innegable. Pero no era la del padre. No era la del esposo. No era la del hombre del despacho. No. Era. De Claudia. Yo sabía todo desde el principio, decía la voz. Silencio. Y decidí dejar que avanzaran. Pausa. Porque necesitaba que se incriminaran solos. Claudia se quedó inmóvil. Totalmente inmóvil. Eso es, intentó hablar. Pero la grabación continuó. No importa quién caiga, seguía su voz. Pausa. Mientras yo quedé limpia. Explosión. Total. Irreversible. El hombre del despacho la miró. Horrorizado. Tú, susurró. Pero no era sorpresa. Era comprensión. Tardía. Fatal. Siempre fui ella. Silencio. El recién llegado asintió lentamente. Exacto. Pausa. Ella no es la víctima. Miró a Claudia. Ni la vengadora. Silencio. Es el origen. Golpe final. ¿Qué? Susurró el esposo. Desde la puerta. Porque estaba ahí. Escuchando. Todo. ¿Qué significa eso? El hombre no dudó. Significa. Pausa. Que todo esto empezó por ella. Silencio. Los movimientos. Las cuentas. Las conexiones. Mirada directa. Todo. Claudia cerró los ojos. Un segundo. Solo uno. Y cuando los abrió. Ya no había máscaras. Sí, dijo. Silencio absoluto. Fui yo. Explosión. ¿Por qué? Preguntó él. Ella lo miró. Y esta vez. No había frialdad. Había verdad. Pura. Cruda. Porque todos ustedes. Pausa. Eran predecibles. Silencio.
Y yo necesitaba ver hasta dónde llegaría. El mundo se rompió completamente. ¿Entonces todo esto?, murmuró el hombre del despacho. Claudia sonrió. Suave. Oscura. Fue mi experimento. Silencio. ¿Y ustedes? Pausa. Mis resultados. Nadie habló. Nadie se movió. Porque no quedaba nada que decir. Nada que entender. Nada que salvar. El recién llegado guardó el dispositivo. Ahora sí, dijo. Pausa. Se acabó. Pero Claudia sonrió una vez más. Pequeño. Casi invisible. No. Silencio. Ahora empieza. Y en ese instante, las luces se apagaron. De golpe. Total. Oscuridad absoluta. Gritos. Confusión. Caos. Y cuando las luces volvieron, Claudia ya no estaba. Solo quedó el eco de alguien que nunca perdió, porque nunca estuvo jugando el mismo juego.